La vida de Santa María Goretti, capítulo 11, la impresionante biografía de Alejandro. Quizás uno de los mayores frutos que produjo el martirio de María Goretti fue la conversión de su asesino Alejandro. Cuando se supo la noticia del asesinato de la niña, fue llamado el dueño de la finca, conde Mazzoletti, el cual hizo que un guardaespaldas suyo y un campesino custodiaran a Alejandro. Luego llegaron otros campesinos con escopeta, picas y machete para custodiar la casa y que no escapara el asesino. Más tarde se hicieron presentes los policías, los cuales, admirados al verlo en la cama, le preguntaron: ¿qué le pasa? Sin levantarse de la cama, Alejandro les respondió: estoy enfermo, me dio el paludismo. ¿Sabe lo que ha sucedido en esta casa? No, no, ¿qué ha pasado? Marieta ha sido apuñalada delante de la puerta de esta habitación y todavía dice que no sabe nada. No sé nada. Ante la respuesta, el conde Mazzoletti le gritó: Alejandro, dígame dónde tiene el arma. Ante la insistencia y después de algunas amenazas, indicó el lugar. Era un punzón o chuzo puntiagudo y estaba detrás de una caja grande de madera. Tenía unos 25 centímetros de largo. Era de acero y muy afilado. Estaba manchado de sangre. Cuando los policías llevaban a Alejandro por esos caminos polvorientos, la gente le lanzaba piedra. La sentencia: fue metido en una oscura cárcel y sentenciado a 30 años de prisión. Apenas tenía algo más de 18 años. Si hubiera tenido más edad, habría sido condenado a pena de muerte. Fue llevado a la temible cárcel Regina Coeli en Roma, después a Sicilia y más tarde una prisión de Córcega. Antes de la sentencia, recibió la visita de su papá, que le llevó una canasta de fruta, unos alimentos y algunos dineros. Nunca más se volvieron a ver. Descripción tenebrosa. Alejandro describe así su estadía en la cárcel. Esta descripción debería infundir temor en muchos que tienen peligro de cometer abusos sexuales y los debería apartar de semejante crimen que trae terribles consecuencias. Oigamos sus palabras. Lo primero que ordenaba la sentencia del juez contra mí era que debía estar durante 3 años aislado de todo, sin tener trato con nadie. Es algo para volverse uno loco. No puede haber pena mayor. Siempre solo, con sus propios pensamientos, siempre en silencio. Al principio me mantenía obstinado, terco, encaprichado en mi maldad y daba al tribunal respuestas mentirosas. Le decía que, siendo la vida tan dura en el campo, había cometido el crimen para que me llevaran a la cárcel y así tener comida gratis. Y hasta llegué a inventar a Marieta calumnia, diciendo que ella, con tal de que no la matara, me había prometido acceder a mis malvadas peticiones, lo cual era totalmente mentiroso. Profundamente arrepentido de estas calumnias, me retracté solemnemente bajo juramento ante el santo crucifijo. Cada vez que pienso en estas mentiras tan grandes y que yo habría podido morirme sin retractarme de ellas, siento un escalofrío por todo el cuerpo. Pobrecita ella, pura como el agua cristalina de una fuente, y mis calumnias hubieran impedido su glorificación. Era como matarla de nuevo. Visita provechosa. Un día vino a visitarme a la cárcel Monseñor Blandini, obispo de Noto. Era ya muy anciano y apenas podía andar. Sin embargo, quiso hacer esta obra buena y vino personalmente a verme. Se le caían las lágrimas de compasión. Su visita me conmovió profundamente y me movió al arrepentimiento. Un sueño consolador. En el tercer año de mi aislamiento total, tuve un sueño que me llenó de consuelo. Si no hubiera sido por esto, me habría enloquecido de tantos sufrimientos. Mi mente se llenaba de pensamientos de desesperación y cada día eran más y más, hasta que una noche tuve un sueño.
Vi que me hallaba en un jardín, en medio de un montón de flores blancas y azucenas. Vi descender a Marieta, bellísima, vestida de blanco. Recogía las azucenas, me las ofrecía y me decía, tómala. Y sonreía como un ángel. Animado por esta sonrisa y sin pensar siquiera en arrodillarme y pedirle perdón, recibí las azucenas que ella me ofrecía hasta formar un enorme ramillete. Entonces me di cuenta que las azucenas se iban transformando en llamas. Marieta sonrió de nuevo y desapareció. Al despertarme me dije, yo me salvaré. Marieta ha venido personalmente a visitarme y a concederme su perdón. Estoy seguro de que ella ruega por mí. Desde aquel día ya no sentí más el horror y la desesperación de mi vida pasada. Esto fue a finales del año 1906. Esta maravillosa visión fue ablandando mi corazón y preparando mi conversión. Era un verdadero regalo del cielo conseguido por María Goretti. Encuentro admirable. Después de 27 años de prisión, rebajaron 3 por buen comportamiento. Al salir Alejandro de la prisión, su visita fue para Asunta, la mamá de la niña asesinada. Se le presentó humildemente y le dijo, perdóneme, por favor, Asunta. ¿Me perdona? Claro que sí. Si la niña Marieta lo perdonó, ¿cómo no lo voy a perdonar yo? Y aquella noche de Navidad de 1934, los fieles de Corinaldo vieron entusiasmados a mamá Asunta y a Alejandro Serenelli, arrodillados juntos en el comulgatorio del templo, recibiendo la Sagrada Comunión. La madre de María Goretti le había invitado a pasar juntos la Navidad. Tenía 47 años. Los primeros años de libertad trabajó como albañil en pueblos cercanos. Religioso, queriendo retirarse del mundo y dedicarse a hacer penitencia y oración, escribió a los padres capuchinos pidiéndoles que lo admitieran en un convento como hermano lego. En 1936 fue admitido. Cambió su nombre por el de Fray Esteban, hizo penitencia durante muchos años y escribió una petición de perdón a todos los que había escandalizado con su crimen. Decía así, yo pido perdón al mundo entero por mi mala acción contra María Goretti y ruego encarecidamente a todos que se alejen de malos espectáculos y de lecturas pornográficas, porque hacen mucho mal y que huyan siempre de los peligros y ocasiones de pecar. Final pacífico. En el convento, a la cabecera de su cama, tenía un cuadro de María Goretti. Alejandro se encomendaba a ella cada día y le decía, Marieta, no te olvides de cumplir tu promesa de llevarme al paraíso. Ya muy anciano y lleno de achaques, fue llevado a la casa de religiosos ancianos en la ciudad de Macerata. Allí entregó su alma a Dios el 6 de mayo de 1970, a la edad de 89 años, después de confesarse y recibir la unción de los enfermos y la sagrada comunión. ¿Por qué Alejandro llegó a ser criminal? Los pecados no suceden sin más ni más. Todo tiene graduación y una preparación. El sistema nervioso de Alejandro había venido teniendo muy fuertes tensiones. Cuando apenas tenía unos pocos meses de nacido, perdió a su madre que murió sin que él lograra conocerla, y el pobre niño creció sin el amor de la madre, lo que produjo fuertes tensiones en su sistema nervioso. Su hermanito mayor era seminarista, pero un día siendo muy niño vio a una mujer víctima de un tremendo ataque de epilepsia, convulsionando horriblemente, y el impacto de esta escena fue tan fuerte que tuvieron que llevarlo por unos meses a un sanatorio de enfermos mentales. La angustia de esta enfermedad llevó a la mamá a su muerte. Esta señora sufría de profundas depresiones nerviosas y un día, cuando Alejandro tenía apenas unas semanas de nacido, ella, desesperada ante tanta pobreza, se fue a echarlo entre un pozo para que se ahogara. Su hermano mayor la atajó y le dijo,
Mamá, ¿qué va a hacer? Ella respondió, es preferible que este niño muera a que tenga que criarse en medio de tanto sufrimiento. Alejandro pues creció sin amor materno. Más tarde decía, no he tenido una madre que me cuidara y mi padre estaba tan ocupado en sus labores del campo que no tuvo tiempo para enseñarme la religión y moral. Malas influencias, añadía, de catecismo aprendí muy poco. Un tiempo estuve trabajando con unos hombres en un puerto y de ellos aprendí muchas maldades. Las malas compañías me hicieron un gran daño. Sentía que mi vida espiritual iba empeorando y me volvía cada vez menos sociable. No tenía ningún amigo. Durante los años que trabajó con los hombres del puerto, oyó muchas malas conversaciones y leyó revistas pornográficas y periódicos sensacionalistas que hablaban de crímenes y abusos sexuales. Un día vio desde su ventana cómo asesinaban horriblemente a un hombre y esto le produjo un verdadero desequilibrio nervioso. Pero Alejandro no era totalmente malo. Iba a misa los domingos y algunas veces rezaba el rosario con la familia. Era así un carácter cerrado, solitario y huía del trato con los demás y lo peor, se encerraba en su habitación a leer revistas indebidas y dañosas y eso le hacía un enorme mal. Su última carta. Al morir dejó una carta que decía, mi gran mal en la juventud fue que me dediqué a lecturas de revistas y periódicos que incitaban al mal. Estas lecturas me hicieron emprender el camino del mal que me condujo a la perdición. Al leer las revistas malas y los periódicos sensacionalistas, veía que la mayor parte de los jóvenes se dedicaban a la maldad y decidí imitarlo. Es verdad que estaba rodeado de personas piadosas y buenas, pero yo, movido por una fuerza malévola y brutal, me enceguecí y seguía por el camino de la maldad. En mi juventud cometí un crimen atroz, asesiné a una joven santa, María Goretti, pero ella me perdonó y rogó por mí y me obtuvo la conversión. Siguieron casi 30 años de prisión. Por no tener los 21 años de edad, no me sentenciaron a pena de muerte o a cadena perpetua. Acepté la sentencia merecida y expié resignado mi culpa. La pequeña María fue verdaderamente mi luz y mi protectora. Con su ayuda me comporté bien los 27 años de cárcel y me esforcé por vivir honestamente cuando volví a la vida de libertad. Los religiosos capuchinos, siguiendo los ejemplos de caridad de su fundador San Francisco de Asís, me recibieron no como un criado o empleado, sino como un hermano, y con ellos he vivido casi 30 años. Ahora espero ser admitido a la visión de Dios, poder abrazar en la eternidad a mis seres queridos y estar cerca de mi ángel protector y de su mamacita Asunta. Mi gran deseo es que quienes leen esta carta aprendan a huir del mal y a obrar el bien siempre. Piensen desde jóvenes que los mandamientos de la religión no son algo que se pueda despreciar o dejar a un lado, sino el único camino que lleva a conseguir una eternidad feliz, paz y bien. Una estatua bien curiosa. Con los ahorros que hizo trabajando varios años como albañil, antes de entrar de jardinero al convento de los padres capuchinos, Alejandro mandó hacer una estatua que perpetuara su amor y agradecimiento a María Goretti. La estatua representaba a la santa de pie con un ramo de azucena y a él vestido de presidiario, de rodillas y pidiéndole humildemente perdón. Este conjunto gustó mucho a los religiosos capuchinos y lo colocaron en una capilla del convento donde él vivió, capilla que la gente ha llamado la capilla del perdón. Cambio radical. Desde entonces, la imagen de Alejandro, que cometió un horrendo crimen y estuvo muchísimo tiempo en la cárcel y se arrepintió sinceramente y expió sus pecados con sufrimiento y buen comportamiento, y en los últimos 30 años de su vida tuvo un comportamiento ejemplar, acompaña en muchísimos sitios la imagen de la inocente y santa mártir de la pureza, María Goretti.
Qué buen ejemplo, no solo para los que han cometido crímenes y pagan sus maldades en cárceles o con una vida llena de remordimiento, sino también para todos nosotros que tenemos la conciencia tan manchada por tantas y tan repetidas faltas y pecados, ya que todos somos pecadores y ninguno de nosotros puede lanzar la primera piedra creyéndose sin pecado. Qué lección tan importante, que con arrepentimiento y ofreciendo luego los sufrimientos y posterior buena conducta, se pueda remediar una anterior vida de pecado y llegar a la santidad. Cuando Alejandro murió, había en su mesa numerosas cartas llegadas de todo el mundo, pidiéndole que orara a María Goretti para obtener diversos favores que las personas necesitaban. Existía el convencimiento de que ahora su vida ya no era desagradable a Dios, sino muy agradable a causa de su arrepentimiento y en su penitencia. Un corazón humillado y arrepentido, Dios nunca lo desprecia. Gloria a Dios. Amén.